Yo sé que la inmensa mayoría de guatemaltecos resienten la corrupción. Les duele ver hacia dónde va lo que pagan en sus impuestos. Y por otro lado, paguemos los impuestos. Yo le agradezco que usted esté compartiendo conmigo pues estos momentos de reflexión, porque pues como ciudadanos estoy seguro que así como yo lo hago, usted también piensa en qué es lo diferente que podemos hacer por nuestro país. ¿Cómo podemos cambiarlo? Afortunadamente vivimos en un país democrático. Palabra que viene pues desde la antigua Atenas, en la cual inicialmente eran los hombres libres los que podían votar. Esto excluía a un gran sector de la población. Posteriormente, con el desarrollo de los tiempos, se fue convirtiendo en una democracia más amplia, basada en un Estado de Derecho, que es aquel en el cual hay un equilibrio entre los órganos del Estado. No hay un poder que sea hegemónico sobre el otro. Tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y tenemos un poder judicial. Esto nace con la idea de quitar ese poder absoluto, sino que realmente cada uno de estos órganos pues tiene el mismo nivel que el otro y por lo tanto para que el Estado de Derecho sea una realidad y verdaderamente vivamos en una democracia, no tiene que haber supeditación de uno sobre el otro. Cada cual debe ser digno en su actuar. El Ejecutivo debe cumplir con funciones ejecutivas. Los miembros del Congreso, recordar que son dignatarios de la nación, no al servicio de ningún partido político, sino que al servicio de los electores que votaron por él. El organismo judicial, impartir esa justicia en una forma ciega, objetiva, legítima, para que verdaderamente estos ciudadanos que formamos esta democracia podamos confiar en nuestro Estado de Derecho para que salgamos adelante. ¿Por qué lo menciono? Porque desafortunadamente en este momento hay mucha falta de confianza en las instituciones de Guatemala. Pero también existe la oportunidad de recobrarlo. Existe la posibilidad de que volvamos a tener ese respeto que debemos tener a la institucionalidad. Pero depende, pues obviamente, de los señores funcionarios de cumplir con lo que tienen que hacer y naturalmente nosotros como ciudadanos que ejercitemos nuestro derecho. Volviendo un poquito a la historia, pues primero votaban solo los hombres libres. Finalmente, después de un trayecto histórico en el cual se pasa porque no votaban las mujeres hasta hace relativamente pocos años, no votaban los analfabetos, ahora estamos viviendo una democracia en la cual el voto es universal. Pero esto también universaliza la responsabilidad, porque vemos un panorama político que ya está encima de nosotros. Aunque no ha dejado de haber campaña en los últimos 3 años, pues ahora va a estar con una intensidad mucho mayor. Ahora es cuando los ciudadanos tenemos también que volvernos exigentes, porque tenemos que pedirles a todos aquellos que quieren el voto que nos presenten verdaderas soluciones, verdaderas alternativas, porque si no, ¿saben qué va a suceder? Que vamos a caer exactamente en otro periodo similar al que hoy estamos viviendo. No va a haber un cambio mayor. ¿Se puede cambiar? Sí se puede. Se necesita una verdadera convicción, se necesita políticas de Estado, se necesita ciudadanos que vayan a servir al pueblo, convencidos de que lo quieren hacer, y a no tener gentes, no todos obviamente, porque no podemos generalizar, que lo único que visualizan es llegar a puestos en los cuales puedan enriquecerse. Gracias a Dios existen mecanismos, ya hay una ley de enriquecimiento ilícito y hay otros mecanismos por los cuales esta gente puede ser puesta en orden, pero también hace falta todavía mucho la denuncia del ciudadano. Esto es una piedra clave, es una cosa que a mí me gustaría dejarles a ustedes hoy en mente acá. Denunciemos, atrevámonos
Hagámoslo, porque es la única forma que nosotros vamos a ver que los recursos sean bien utilizados, que no se malgasten propaganda del Estado mientras están cayendo las escuelas. Desafortunadamente, a lo largo de los años, en todas estas diferentes periodos que hemos vivido, cada vez nuestros gobiernos han usado más la técnica de Goebbels, ese nazi que usó la propaganda de una forma increíble y que acuñó aún aquella frase que dice que una mentira, mientras más se repite, más se vuelve una verdad. Y eso es en parte lo que nos ha pasado. Nos dicen que hay seguridad cuando vemos todos los días caer gente atacada y diezmada por la violencia. Nos dicen que tenemos escuelas maravillosas cuando vemos todos los días que las escuelas no funcionan. Ya no gastemos en publicidad del Estado, gastemos en obras reales. Ya no gastemos realmente en esas grandes campañas en las cuales se gastan millones y millones y millones para convencer y vender pues más espejitos. Que ya no existan los ciudadanos que compren y acepten esas ideas. Porque ahora los políticos creen que la única fórmula de ganar una campaña política es a ver quién regala más láminas, más camisetas, quién ofrece más. Seamos ciudadanos exigentes. Pidámosles verdaderamente que nos den sus programas, que nos sustenten cómo lo van a hacer, que si llegan a ofrecer planes milagrosos, que nos digan cuál es la fuente de financiamiento, cómo lo van a hacer una realidad, que si ofrecen miles o millones de empleos, que nos digan verdaderamente cómo va a ser. Porque obviamente decir que aquí en Guatemala va a haber una tremenda inversión extranjera o incluso local, con la inseguridad que existe, con la falta de certeza jurídica, con los cambios permanentes en políticas, es estar repitiendo algo que, como hacía Goebbels, repitámoslo hasta que se crean que es cierto. Y lleguemos entonces, obviamente, a otro fracaso. Es la hora que gane el ciudadano. Es la hora que gane usted. Y esta guerra no es por hoy, nada más. Es también para las futuras generaciones. Cambiemos este país. Si es necesario hacer cambios en algunas leyes, analicemos cómo se pueden hacer en la forma más ordenada y correcta. Si vamos a llegar a una Asamblea Nacional Constituyente, que sea estudiada, que sea meditada. Aquí en Acción Positiva hemos invitado a gente de diferentes segmentos y con diferentes visiones, porque creemos que la forma de hacerlo es un diálogo ciudadano, educado, instruido, con visión de país. Y eso mismo proponemos. Tengamos un gran diálogo, pero un gran diálogo en el cual lleguen gentes con su corazón abierto, con sus mentes abiertas y con mucho amor por Guatemala. Podemos cambiar, podemos parar esa gran corrupción, podemos servirle mejor a nuestros enfermos, a nuestros pacientes analfabetos, a nuestros niños desnutridos, pero priorizando absolutamente el uso de los recursos en favor de los más necesitados. Piénselo, reflexiónelo. Muchas gracias. Buenas noches.